Buenas, buenas tardes a todos. Me confirman, por favor, si tenemos audio. Sí, tenemos audio, Master. Perfecto. Esperemos nuestros amigos de Facebook que nos dicen, nos confirmen que están escuchando bien por el chat, por favor, para que demos inicio a la charla del día de hoy. Ok, mientras tanto, yo quiero ser coanfitrión. Voy a ver aquí el video en Facebook. Vamos a ver. Tenemos un retraso. Bien por el chat, por Perfecto. favor, para que Perfecto, el sonido está perfecto. Ya escuché en la transmisión de Facebook. Tenemos ahorita mismo 208 personas conectadas. Muchas gracias. Saludos desde Colombia. Y pues Edison, estamos súper listos para comenzar entonces. Te iba a decir que qué alegría que tengamos tanta gente conectada a esta hora. Un saludo muy especial para Fabiana, que está en Argentina, y para toda la gente que está conectándose. Este es el Grupo Kepler Medellín y hoy tenemos una esperada charla que ya Edison, el fundador del Grupo Kepler, la ha impartido. Esta es la tercera vez. Es una charla muy solicitada, es una charla muy importante, pues cada vez hay más adeptos a la astronomía, a la observación. Pero siempre hay una pregunta muy importante y es, ¿cuál telescopio es el mejor? ¿Qué telescopio comprarme? De eso vamos a hablar hoy y pues nuestro señor presidente, el fundador del Grupo Kepler, Edison Suárez, nos va a hablar al respecto. Y yo estaré apoyando con las preguntas, organizando esto y bueno, ahí voy a estar por los laditos. Edison, pues te dejo con este espectacular público de más de 200 personas. Bueno, sí, como dice Brandon, primero que todo, muy buenas tardes. Yo soy Edison Suárez y muy contento pues de iniciar la charla del día de hoy. Y efectivamente es una charla que ya he dictado en varios escenarios. Uno de ellos fue el Planetario de Medellín, en nuestro sitio habitual de reuniones. Y los otros fueron una vez iniciando este ciclo, pero es que recibimos muchas preguntas y también vemos mucho en las redes sociales que nos están, digamos, preguntando constantemente qué telescopio comprar, si este telescopio es bueno o es malo. Entonces, sí, digamos que la charla apunta a que ustedes puedan resolver esas dudas al respecto y nos alegra mucho que, digamos, haya tantos adeptos a la astronomía a toda hora preguntando qué telescopio comprar. Entonces esperamos que les sirva de mucha ayuda esta charla, es con mucho cariño. Las preguntas las van haciendo por favor por el chat. Nuestro compañero Brandon las irá recopilando y las vamos contestando conforme vaya avanzando la temática. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con nuestra charla del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de una guía básica sobre telescopios. Vamos a hablar de los factores, digamos, que se deben tener en cuenta a la hora de comprar un equipo de estos. Sabemos que no es una inversión barata y por ende le tenemos que prestar digamos, toda la, ¿cómo se dice? A ver, la seriedad del caso para que nuestro equipo sea un aliado en este tema de explorar el cosmos y no sea un impedimento. Podría inclusive llegar a volverse un impedimento y una opción de frustración. Entonces queremos atacar eso. Vamos a hablar entonces de los tipos de telescopios que hay, de los tipos de montura, de cómo, si ustedes ya tienen un equipo, pueden, después de esta charla, ir a mirar el telescopio con los parámetros que les vamos a dar, para qué sirven. Entonces, esa es la idea del día de hoy. Bueno, esta charla yo siempre la inicio con esta imagen y nos ha pasado a absolutamente todos. Creo que es muy normal que vayamos por ahí en un centro comercial, bueno, cuando no hay pandemia, vamos por nuestros centros comerciales, vamos andando y llegamos a tiendas donde venden este tipo de equipos y nos encontramos con esto típico. Típico, encontramos una caja de un telescopio con una foto del cielo impresionante e inmediatamente nosotros, digamos, si no tenemos el conocimiento, decimos, wow, ese telescopio, si se ve de esa manera, es una cosa de locos, yo lo voy a comprar. Entonces lo compran inmediatamente. Cuando se lo llevan a su casa, después de que lo arman un rato, después de que le botan un rato de tiempo en tratar de localizar, en este caso Saturno, que es el de la foto, nos damos cuenta que Saturno se ve como ese Saturnito pequeño que ustedes ven ahí, y la reacción inmediata es decir que ese telescopio no sirve para nada, que qué pereza,
botaron, digamos, una buena cantidad de dinero, una buena cantidad de tiempo para una imagen que para lo que ustedes estaban esperando no valía la pena, entonces más bien deciden qué, botar el telescopio o dejarlo por allá, digamos, acumulando polvo de colgadero de ropa y demás. Entonces la idea es que no sea, que ustedes no se dejen, digamos, convencer por las imágenes y que ustedes sepan cómo pueden acceder a los datos del equipo simplemente viendo lo que ahí dice. De hecho, ahí dice algo como refractor de 70 a 600 y ya con esos meros dos datos podemos saber una cantidad de cosas. Entonces ya les voy a explicar cómo hacemos lo siguiente, cómo hacemos eso. Vamos a hablar un poquitico de historia. Voy a ser rápido en la historia porque quiero pasar al grano. Sé que ustedes quieren que lleguemos al grano de esto, pero digamos que el telescopio se lo atribuimos a Galileo Galilei inmediatamente, ¿correcto? Entonces resulta que no fue Galileo Galilei como tal quien lo inventó, pero fue el que le hizo la bulla, ¿correcto? Resulta que Hans Lippershey era una persona que trabajaba en óptica y tenía un taller de óptica en Holanda. ¿Qué pasó con Hans Lippershey? Resulta que los hijos de Hans empezaron a poner, digamos, lentes uno enfrente de otro, a contraponer lentes y se dieron cuenta que los objetos que estaban más lejanos parecían más cercanos. Ellos se lo comentaron, pues, digamos, a su padre, entonces él empezó a trabajar en esto. Pero resulta que Galileo, por una fuente que tenía cercana con Lippershey, se enteró. Galileo empezó a hacer, digamos, su propio desarrollo y en 1610, en la noche del 6 de enero, empleó su telescopio y por primera vez en la historia del ser humano vimos con un telescopio a un astro. En este caso, apuntó a la Luna, a Júpiter y a Saturno. Y se dio cuenta de varias cositas. Primero, por ejemplo, que la Luna no era un círculo perfecto, que estaba digamos, contrario a lo que se pensaba, no era un círculo perfecto, sino que era lleno de imperfecciones, cráteres, montañas y demás. Aparte de eso, vio un Saturno que le causó mucha intriga, ¿correcto? Y ahorita les voy a mostrar el dibujo que hizo, donde él pensó que Saturno tenía dos lunas. Era un planeta con dos lunas, que los anillos, como él no tenía un poder de resolución, pues digamos, decente para la época, entonces vio que era como un planeta con un par de cositas a la derecha. Y resulta que él pensó que eran lunas. Ya después Christian Huygens perfeccionó el telescopio, hizo un telescopio ya de muchísima más calidad, tenía 5 centímetros de diámetro, pero medía más de 3,5 metros de longitud. Era un telescopio enorme, pero se alcanzó, digamos, una muy buena resolución por un parámetro que se llama la distancia focal. Gracias a ese parámetro, a esa longitud que tuvo, pudo añadir, digamos, unos buenos aumentos a su telescopio y pudo ver cosas de mejor definición que Galileo Galilei. Resulta que el telescopio Galileo lo construyó con un tubo de órgano, ¿correcto? Ahí les estoy mostrando una foto de cómo era el telescopio de Galileo, lo que llamamos un galileoscopio, que se pueden, digamos, ustedes sorprender, muchachos. Hoy un binocular tiene más potencia que el telescopio de Galileo, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Ese telescopio solo tenía 30 aumentos, ¿ya? Sin embargo, con ese telescopio, como lo pueden ver en las imágenes, él pudo deducir las fases en Venus, pudo hacer una cartografía de la Luna, pudo ver a Saturno y darse cuenta, digamos, de la configuración de este planeta. Con ese telescopio. A ese telescopio que Galileo crea se le da el nombre de refractor. Y ahorita vamos a hablar porque vamos a hablar mayormente de 3 tipos de telescopio. Entonces ese es el telescopio refractor. Ténganlo ahí pendiente el concepto, o bueno, el concepto no, el nombre, para que ahorita le echemos una miradita más, de manera más profunda a este tipo de telescopio. ¿Qué pasó después? Resulta que años después vino este señor de Isaac Newton, y él creía que, bueno, el telescopio tenía muchas aberraciones, ¿cierto? Entonces él decía, bueno, no, a ver, si yo utilizo lentes, entonces tengo aberración. Entonces hagamos una cosa, hagamos un telescopio con espejos. Y se supone que si yo no tengo espejos, entonces no debo tener aberración, porque yo no estoy haciendo que la luz pase de un lente a otro, yo simplemente la estoy rebotando tal cual llega. Entonces, años más tarde creó el telescopio reflector. Ojo pues, llevamos 2 tipos de telescopio, refractor y reflector.
Esta construcción le valió a Isaac Newton la entrada a la Academia de Ciencias de Inglaterra. Y con este telescopio, como lo pueden ver ahí en la imagen, era un poquito diferente a los telescopios reflectores que conocemos el día de hoy. Cuando ustedes mueven la rueda de enfoque de un telescopio, lo que pasa es que el portaoculares, lo que le estoy aquí señalando, él entra o sale de acuerdo a la rueda como se la movamos. Correcto. Lo que hizo Newton era que en la parte de atrás había una manija con la que él movía el espejo principal del telescopio para poder lograr ¿qué? Para poder lograr foco. Muy bien. Ese, digamos que fue el invento de este señor de Newton, y ahí ya venimos trabajando lo que son dos tipos de telescopio, el telescopio reflector y el telescopio refractor. Pero resulta que eso no se iba a quedar así. Había un francés llamado Guillaume Cassegrain que inventó un telescopio que lleva su nombre, el Cassegrain, ¿cierto? Desafortunadamente, su invención no hubo cómo llevarla a cabo porque no había personas que fueran capaces de fabricar el tipo de espejo que este señor, digamos, requería, ¿ya? Él hizo una construcción, pero pues esta construcción no le funcionaba de manera perfecta porque tenía varias falencias. En ese tema de los espejos, por ejemplo, él necesitaba espejos de superficie curva, no espejos planos, y nadie era capaz de hacer un espejo curvo. Entonces no se pudo llevar, digamos, a cabo, sino hasta finales del siglo XIX. Normalmente esos telescopios hoy se conocen como telescopio SST, o sea, Schmidt-Cassegrain Telescope, ¿ok? Por las siglas de las personas que estuvieron involucradas en su descubrimiento. Y digamos que técnicamente se le conoce como un telescopio catadióptrico, ¿ok? Y el catadióptrico es como similar a una mezcla entre reflector y refractor. Y ahora vemos qué se gana con este tipo de construcciones de telescopio. Bueno, el telescopio no es nada más que un captador absoluto de luz. O sea, su tarea principal es captar luz. Y digamos que los aumentos los logramos mediante la conjunción de lentes y de espejos y digamos, los elementos ópticos que intervienen en ese proceso. Pero lo que hace un telescopio es netamente captar luz. ¿Correcto? Entonces vamos a mirar cómo funciona la captación de luz en los diferentes tipos de telescopio. El primero del que hablamos, tipo Galileo, es un telescopio refractor. Entonces, es el primero que vemos en la parte de arriba, y lo que hace este telescopio, ¿qué es? Se tienen tres lentes en este caso, uno en la parte delantera del telescopio y uno en la parte trasera por donde nosotros miramos en el equipo, y lo que hacemos es que la luz entra por este lente, pasa hasta un lente que está al final ya tenemos nuestro lente ocular y por ahí sale la luz. Entonces fíjense que hace un recorrido como de un solo camino. La luz entra por el lente y sale por el otro lado del tubo del telescopio. El reflector, es diferente. ¿Qué pasa con el reflector? La luz entra aquí por el objetivo del telescopio. No hay ningún espejo, no hay ningún lente, sino que es un hueco vacío, por así decir. Entonces esa luz entra. Aquí atrás se encuentra un espejo. La luz rebota en este espejo, ¿cierto? Y se viene hasta este espejo secundario. ¿Qué es lo que hace el espejo secundario? Volver a rebotar la luz para entregárnosla a nosotros en el portaoculares del telescopio. ¿Correcto? A esto, si ustedes ya se dan cuenta, la diferencia con el refractor es que ya la luz hace varios viajes. La luz entra, hace un viaje, la luz rebota, hace otro viaje, y la luz rebota y hace otro viaje. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque ahorita vamos a hablar de que ese viaje en qué, digamos, afecta el telescopio, por así decirlo, o los parámetros de la calidad de lo que vamos a hablar ahorita. Y, perdón, tenemos el telescopio catadióptrico, que si ustedes se dan cuenta, es una conjunción de lentes y espejos. Pues tenemos una lente en el principio del telescopio, en la parte del objetivo.
la luz entra por este lente, luego viene a este espejo y vuelve y rebota, luego viene a este espejo y vuelve y rebota y termina saliendo por otro lente. O sea que básicamente es una construcción de 2 lentes y 2 espejos. Si ustedes analizan la imagen, se dan cuenta que los cambios, aparte pues de aberraciones por coma y esféricas o parabólicas, el tema ¿cuál es? Aquí lo que se altera es el viaje de la luz. Acá tenemos un viaje, acá tenemos un viaje, 2 viajes, acá tenemos un viaje, 2 viajes, 3 viajes. ¿Correcto? Eso sirve para un parámetro muy importante que vamos a ver en este momentico. ¿Qué ventajas tiene el telescopio refractor? Pues el telescopio refractor tiene, a ver, primero que todo es un telescopio cerrado. Es un telescopio donde sus lentes ya están ahí construidos, por ende no requiere de qué, de mantenimiento. ¿Qué significa que no requiera de mantenimiento? Que no hay que colimarlo o, digamos, alinear sus espejos, que normalmente no nos va a entrar polvo ni suciedad a los lentes que hay internos en el equipo. Entonces eso hace que una persona que lo compre y no, digamos, no tenga ese tipo de conocimiento, se ahorre el tema de tener que hacerle mantenimiento o incluso se ahorre tener que pagar para quien le haga el mantenimiento. ¿Qué pasa? Estos telescopios tienen una muy buena nitidez, tiene muy buen contraste. ¿Qué pasa? Como el tubo no tiene nada en la mitad, como vimos en la gráfica anterior, los reflectores y los catadióptricos tienen espejos en la mitad del tubo, entonces estos espejos obstruyen un poco el paso de luz. Con el refractor no pasa eso, porque el tubo es completamente, digamos, vacío. Solo tiene lente aquí, lente acá y la luz pasa y es vacío. Eso logra que la imagen tenga muy buen contraste en comparación a los otros tipos. Ya decimos que la ventaja particular de los equipos es que no necesitan de mucho mantenimiento, pero tiene una desventaja grande y es que no son corticos, no son compactos. Si yo quiero un telescopio con unos muy buenos aumentos refractor, tengo que hacer un telescopio muy largo. Entonces eso hace que primero se vuelva más costoso cuando yo requiero de más apertura y aparte de se vuelve más difícil de transportar. La otra cuestión es que sufren de aberración cromática, ya por el tema pues de los lentes, y que cuando ya se tienen grandes aperturas, lentes normales de normal calidad nos van a generar distorsión. Entonces necesitamos ya lentes muy buenas, construcciones ópticas muy avanzadas, lo que se traduce en costo muy elevado cuando yo quiero tener un refractor de una gran apertura. Ahorita vamos a ver qué es la apertura, ¿correcto? Esa es la principal desventaja que tiene este equipo. Entonces, si quisiéramos tener un telescopio refractor de 200 milímetros de apertura u 8 pulgadas, necesitaríamos un tubo impresionantemente largo. Muy bien. El reflector, ¿qué ventajas tiene? Es de fácil manejo y de fácil construcción, es muy luminoso, son bien luminosos, es muy portátil, o sea, en este ya podemos lograr, digamos, aperturas más grandes sin tener necesidad de tanto tubo y aparte de, son los más económicos en el mercado. Entre los 3 que hablamos, los más económicos que se pueden encontrar, digamos, en aperturas buenas, en aperturas grandes, son los reflectores. Eso hace que sean telescopios que normalmente los aficionados o los que estamos iniciando en este mundo, digamos, compremos. Porque ya cuando estamos, digamos, mirando precio, si miramos un Maxutop un catadióptrico de las mismas características en apertura de un reflector, vemos que el valor se puede duplicar y hasta muchas veces triplicar. Entonces, estos son los telescopios más económicos en relación por pulgada y apertura que podemos encontrar en el mercado. Sin embargo, las desventajas son las siguientes. Primero, que no se puede hacer observación terrestre. Ese, digamos, no se puede, es relativo porque sí se puede. Lo que pasa es que veríamos la imagen invertida. Entonces necesitaríamos un lente corrector de posición para que veamos la imagen, digamos, al derecho, ¿cierto? Hay una pequeña pérdida de captación de luz debido a que, como vimos ahorita, tienen un espejo secundario que, pues, digamos, se queda, donde la luz golpea o pega cuando viene entrando al telescopio, entonces tenemos una pequeña pérdida de luz ahí.
Otra desventaja es que el tubo es abierto, entonces se nos ensucia, se nos llena de agua cuando lo sacamos a un lugar frío por el tema de la condensación, se llena de agua, se mojan. Si no se hace el tratamiento correcto después de sacarlo a una noche fría, entonces no lo secamos correctamente o no dejamos que él se seque solito de manera correcta, nos va a producir hongos. Aparte de eso, transportarlo nos va a generar ¿qué? Descolimación. Y es que los espejos tienen que tener ambos un centro para que los rayos de luz incidan de la manera correcta y la imagen se vea con la calidad que es, pero entonces por el transporte los telescopios empiezan a medio girar un poquitico a un lado o al otro y genera que la luz no llegue en el punto focal que debe llegar. ¿Esto en qué se traduce? En que la imagen se nos distorsiona, se nos ve borrosa. Entonces, estos equipos, aunque son más económicos, ya requieren de más mano, más mantenimiento, ¿ok? A tenerlo en cuenta. Entonces hay que aprender a colimar o comprar un colimador láser, después hay que mandarlo a limpiar y si no tiene dinero para mandarlo a limpiar, hay que aprender a bajar el espejo secundario, limpiarlo bien, con los riesgos que eso conlleva, de pronto no limpiarlo de manera correcta, que se nos caiga, ¿correcto? Entonces, necesitamos meterle más la mano al telescopio. El catadióptrico tiene las siguientes características. Tiene gran facilidad de uso, son muy compactos. Entonces nosotros tenemos, y ahorita vamos a ver ese tema de longitudes focales, pero entonces estoy pues contextualizando primero antes de arrancar con el tema de los parámetros. Pero entonces, ¿qué pasa? Esos tubos son muy compactos para focales muy largas. ¿Debido a qué? A que la luz hace varios recorridos internos. Entonces, eso se traduce en que si la luz hace más recorrido es como si fuera un tubo más largo. Pero ¿qué es lo que hacen aquí? Lo que hablábamos ahorita. Ponen acá una lente, ponen acá un espejo, ponen acá otro espejo y la luz termina haciendo, digamos, el viaje 3 veces por un tubo de X tamaño. Vamos a suponer que este tubo tiene 500 milímetros. ¿Ya? Entonces termina entrando 500, 1000 y 1500. Digámoslo así, pues a grosso modo. Obviamente es un poquito menos, pues porque si de aquí a acá hay 500, pues ya salió por acá y un poquito más, pero este está un poquitico más corrido, entonces pierde, pero digamos que en la relación, para el ejemplo, sí serviría. La luz hace un viaje de 1500 milímetros en un equipo de 500 milímetros, pero esto es por el rebote interno de la luz, que es exactamente lo mismo que pasa con un binocular. Los binoculares es exactamente lo mismo, solo que se hace a través de prismas. Como el binocular es más cortico, lo que se hace es colocar unos prismas para que la luz rebote varias veces y aumente el viaje de la luz y con eso lograr aumentos. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa tiene? Tiene muy buena calidad visual porque contiene una lente correctora para, digamos, corregir la aberración esférica. ¿Qué es la aberración esférica? Que en los bordes los objetos empiezan a tomar como una figura alargada alrededor del espejo, de la lente, ¿correcto? Entonces tienen una lente correctora que hace que la imagen no sufra de eso. El tubo es también cerrado como en un refractor, entonces simplemente no requiere de mucho mantenimiento y al ser más compacto es de más fácil transporte. Desventajas, no son buenos para observación terrestre, mismas razones por tener espejos y demás. Hay pequeña pérdida de luz debido a que si tienen objetos aquí que impiden que la luz que pase, digamos, por este punto llegue a nuestros ojos, entonces se queda ahí. Y digamos que, bueno, aquí me equivoqué un poquitico en la diapositiva, en la desventaja, porque no es un tubo abierto, son tubos cerrados. Pero entonces normalmente las desventajas son las captaciones de luz. Y bueno, digamos que una desventaja es el costo. Son equipos costosos debido a que son equipos que tienen muy buena capacidad y tienen muy buena, digamos, muy buena óptica, o sea, se ven muy bien a través de ellos. Como pueden ver acá en la partecita de abajo, tenemos un ejemplito que nos muestra el tema de la distancia focal. Entonces miren que la luz entra por acá, aquí recorre este viaje y luego aquí recorre este otro viaje. Entonces en ese tubo terminó entrando, digamos, la luz varias veces y eso incrementó la distancia focal. Digamos que hasta aquí terminamos esta pequeña introducción, que es el tema, pues, para, digamos que, sumergirnos en el tema de los parámetros como tal.
O sea, yo cómo compro un telescopio, yo qué debo tener en cuenta, yo cuánto sé cuáles son los aumentos que eso puede llegar a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Las preguntas de siempre, chicos. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el más potente? ¿Con cuál puedo ver la bandera de Estados Unidos en la Luna? ¿O con cuál puedo ir a ver el módulo de aterrizaje del Apolo? Etcétera, etcétera. Pues digamos que hasta allá no llegamos con un telescopio, pero con el telescopio no se puede ver la bandera de Estados Unidos, no debe usted ver a la vecina, lo debe utilizar de una manera correcta. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el tema de los parámetros. Entonces aquí, muchachos, es casi que donde tienen que empezar a tomar notas si lo quieren, porque con estas formulitas que vamos a hablar, ustedes ya van a poder saber todas esas preguntas. Primero, el primer parámetro que vamos a tener en cuenta es la apertura. ¿Qué es la apertura, muchachos? Es simplemente la distancia que hay de un lado del tubo al otro. Esa es la apertura. Normalmente la apertura se expresa en pulgadas, ¿correcto? Y tienen que tener en cuenta que una pulgada son 25 milímetros o 2.54 centímetros. La potencia de un telescopio viene dada por su apertura. Entonces, miren lo importante que es saber la apertura del equipo. ¿Cómo así que la potencia? La potencia es la cantidad de aumentos que yo puedo tener en un telescopio. ¿Cómo se da el primer dato? ¿Cómo sé la potencia de mi telescopio? Normalmente se usan dos fórmulas. La primera fórmula es duplicar la apertura, o sea, multiplicarla por 2, y esa es la cantidad de aumentos máximos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un telescopio de 100 milímetros, entonces como tengo 100, el doble es 200. O sea que 200 sería el máximo. Ahorita vamos a hacer una comparación con el 130 bien interesante, pues entonces hablemos del 130. Si yo tengo un equipo de 130 milímetros, o sea, 5 pulgadas, entonces si usted multiplica 130 por 2 da 260, y ese sería el aumento máximo teórico del equipo. ¿Cómo así que teórico? Claro, yo conjugando lentes y otros aparatos, yo puedo llegar a más aumentos. Pero después de esos 260, ya la calidad óptica es muy mala. Y lo que se vería sería algo grande, pero sin detalle ni definición. Otra fórmula que se utiliza es multiplicar la cantidad de pulgadas por 4. Eso quiere decir que si yo tengo un telescopio de 5 pulgadas, perdón, por 50, cada pulgada de apertura por 50 aumentos. Entonces, si yo tengo un telescopio de 5 pulgadas y lo multiplico por 50, 5 por 50 da 250, eso quiere decir que el máximo de aumentos que yo puedo tener en mi equipo de 130 milímetros o de 5 pulgadas serían 250. Yo utilizo más la de los 50 milímetros por apertura. Si usted quiere igual utilizar el doble de la apertura, también es válido. Da un poquitico, es un poquito la diferencia. Yo lo utilizo es con la del 50, pues porque ya cuando estamos en esos límites superiores del equipo, ya la imagen no es muy satisfactoria. Primer dato, apertura. La distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? La distancia focal es la distancia que hay entre por donde entra la luz y el plano focal, o sea, donde yo ya veo la imagen. Con este parámetro podemos tener un parámetro muy importante que se llama la relación focal. Y ya vamos a mirar qué tiene que ver. Normalmente, cuando yo compro un telescopio, como vimos en la imagen del principio, que decía refractor 70 dividido 600, ¿qué quiere decir? Ese 600 es la distancia focal del equipo. Pero uno dice, ¿y para qué me sirve la distancia focal del equipo? Por ejemplo, en el refractor que habíamos visto ahorita en la imagen que lo tiraron a la basura al pobre, decía que era 70, o sea, 70 apertura, 600 milímetros de distancia focal. Eso quiere decir que el telescopio tenía un máximo de 140 aumentos y una distancia focal de 600. Sin embargo, en esas cajas aparecen aumentos de hasta 400, lo cual es totalmente falso. ¿Qué obtenemos entonces con la distancia focal? Obtenemos la relación focal del equipo. La relación focal del telescopio nos dice qué tan luminoso, en primer lugar, es un telescopio.
o qué tan rápido es un telescopio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hallemos la distancia, la relación focal de nuestro equipo, mientras la relación focal sea más bajita, el telescopio va a ser mucho más luminoso. O sea, va a captar mucha mayor luz en menos tiempo. Pero distancias focales bajitas también se traducen en menos aumentos. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar, bueno, ¿cuál compro? ¿Uno de focal larga o uno de focal baja? Pero fíjense que también esta fórmula se da ¿con qué? Con el diámetro. Entonces también se tiene que tener en cuenta el diámetro, ¿correcto? Entonces, una conclusión que se puede sacar es que si yo tengo telescopios de F6, F5 hacia abajo, son muy buenos para cielo profundo. ¿Por qué? Porque son telescopios rápidos, es decir, colectan mucha luz en menor tiempo. Y sabemos que los objetos de cielo profundo son objetos muy tenues. Entonces necesitamos telescopios que recojan mucha luz. Si es de F6 en adelante, F7, F8, F9, F10, F12, son telescopios que tienen muy buen aumento, pero que entonces, digamos, recogen menos luz. Entonces son más oscuros. Entonces podemos decir que de F6, F5 hacia abajo son muy buenos para espacio profundo, pero que de F6 hacia arriba son muy buenos para planetaria. ¿Ya? Normalmente un telescopio F5 es polivalente, o sea, sirve para ambos. F6 sirve para ambos. De F5 para abajo es muy espacio profundo y de F6 para arriba ya es muy planetario. F5 es un punto medio porque, a ver, quiere decir que yo no voy a poder ver con un F8 o una nebulosa, pero la voy a ver mucho más tenue que lo que la vería con un F5. Entonces ya afecta la calidad de la observación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un equipo F5 y un F10, digamos, vamos a suponer que tengo un F5 y un F10 de la misma apertura, o mismo diámetro, entonces ¿eso qué quiere decir? Que si yo en un segundo, vamos a hablar cualquier cosa, recojo un fotón, por ejemplo, en los 10 segundos del otro recojo el mismo fotón. Mientras que en 10 segundos del que recojo uno, ya recojo dos, o sea, recojo uno cada 5 segundos, en el F10 recojo uno cada 10 segundos, entonces tengo que esperar mucho tiempo que él recolecte luz, entonces eso para fotografía en este caso no nos serviría mucho. Para esta parte de la charla vamos a hablar un poquitico, ya vamos a meternos en los parámetros como tal. ¿Listo? Vamos a hacer una comparativa entre estos dos equipos, que son equipos, digamos, muy básicos de entrada y que normalmente los tienen muchos aficionados a la astronomía porque son equipos de bajo costo y son equipos muy populares. Estamos hablando del Celestron 130 Astromaster, aquí EQ, ecuatorial, a la izquierda, y con ustedes a la derecha el Celestron Power Seeker 114-900. Ambos equipos, más o menos este equipo, voy a hablar de precios Estados Unidos, o sea, precios sin traída, está por los lados de los 200 y algo de dólares, 250, 300 dólares por mucho, y estamos hablando de un telescopio más barato de 150 dólares más o menos, ¿correcto? Entonces vamos a ver cómo los tres parámetros que vimos ahorita, que eran el diámetro, la distancia focal, la relación focal, nos alteran, digamos, el uso de los equipos. Entonces vamos a comenzar. Si hacemos la primera fórmula de la relación focal, que es la que estamos viendo ahí, nos encontramos con que el Celestron Astromaster 130, bueno, tampoco le estoy haciendo publicidad a Celestron, muchachos, simplemente pues en el grupo nuestro hay estos dos equipos existen, entonces por eso los tomé de comparación, porque cuando dimos la charla en el planetario los pudimos llevar físicamente al planetario para que la gente los pudiera pues como ver. Entonces por eso utilicé estos. Sin embargo, en este caso ya no importa la marca, sino que importan los números. Entonces, en este caso, 650-130, entonces si yo cojo y divido 650 entre 130, me da 5. Eso quiere decir que mi relación focal es de 5. Y si estamos hablando de un F5, estamos hablando de un polivalente tirando hacia espacio profundo. O sea, es una focal bajita, lo que lo hace luminoso, pero no de mucho aumento. Mientras que si vamos por el otro, dividimos 900 entre 114, nos da que es un 7.8, casi 8. O sea que podríamos concluir que este telescopio sirve más para espacio profundo y este sirve más para planetaria.
De entrada podemos determinar esto, ¿por qué? Por el cálculo de la relación focal que acabamos de hacer. Los aumentos máximos del telescopio, lo que hablábamos ahorita. Yo lo que hago es multiplicar las pulgadas que tiene el equipo por 50 aumentos y me da la potencia máxima. Es la fórmula que más me satisface y con la que, digamos, estoy más tranquilo. Entonces tenemos que el Celestron Astromaster 130 tiene 5 pulgadas, lo cual nos lo convierte en un telescopio de 250 aumentos máximos teóricos. Recuerden que yo puedo utilizar lentes oculares, poner uno con otro, generar un tren óptico diferente y pues simplemente generar más de los 250 aumentos. Pero ¿cuál es el problema? Que después de 250 ya no se ve nada. Ya se ve muy feo, ya la calidad se pierde mucho. Mientras que el otro, que es 4.5, me da 225 aumentos máximos teóricos. Hago énfasis en máximos teóricos porque ahorita nos vamos a dar cuenta de algo muy curioso. Hasta aquí entonces vamos con la comparativa. Vayan apuntando esas formulitas y se las van aplicando a los telescopios que ustedes tengan en su casa. Ojo con este tema. Este tema es muy interesante porque ya dijimos los aumentos máximos de cada telescopio. Con uno tenemos 225, me va a devolver, y con el otro 250. Pero entonces, ¿y yo cómo sé con un ocular cuántos aumentos de ese máximo estoy obteniendo? Entonces es muy sencillo. Simplemente cojamos la distancia focal que tiene el equipo, acá vamos a volver a utilizar la distancia focal, y dividámosla entre el ocular, entre la distancia ocular, la distancia focal del ocular. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un ocular de 10 milímetros en el telescopio Celestron Astromaster 130, que es de 650, entonces si yo divido 650 entre 10, me da que yo con ese ocular estoy teniendo 65 aumentos. ¿Qué significa 65 aumentos? Que estoy viendo ese objeto 65 veces más cerca. Pero ojo lo que va a pasar acá. La focal del 114 es de 900, o sea que yo con el mismo ocular obtengo mayor aumento. Entonces fíjense cómo empieza a cambiar un poquitico. Empieza a decirnos que mientras yo más distancia focal tenga, con los oculares puedo obtener más aumentos. ¿Correcto? Eso me hace que yo pueda ver las cosas más grandes o más cerca, digamos así, ¿cierto? Entonces, tengan eso muy presente, muchachos. Miren que esa es una diferencia muy interesante. Digamos que cuando empezamos a hablar y empezamos a ver los parámetros, ya uno empieza a decir de una, no, yo obtengo más aumentos con este porque son 225 máximos, pero miren que aquí les acabo de mostrar que yo con una distancia focal más larga obtengo más aumentos usando el mismo ocular. Lo que pasa es que la apertura me determina hasta cuántos aumentos puedo llegar. Pero si yo estaría viendo el mismo objeto con los dos telescopios y el mismo ocular, lo veo más grande en el más largo que en el más corto. Entonces tengan eso en cuenta. Ahora, hay unos lentes que se llaman los lentes Barlow. Los lentes Barlow son multiplicadores. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes buscan un Barlow, hay Barlow que dice 1.5x, 2x, 3x, 5x. Quiere decir que me multiplican por ese factor los aumentos que yo estoy obteniendo. Entonces, si yo utilizara un Barlow con ese de 10 milímetros y utilizo un Barlow de 2x, pues ya no voy a tener un aumento de 65, sino de 130. Y con el otro no voy a tener uno de 90, sino de 180. Para eso sirve un Barlow, para aumentar los tamaños. Hay que tener en cuenta que si no se tiene un Barlow de muy buena calidad, sino que se tiene un Barlow, digamos, muy básico, pues esto va a alterar la visión. ¿Por qué? Porque son más elementos que la luz tiene que atravesar, y si los elementos no son de una construcción de buena calidad, entonces la luz no se va, digamos que se va a dispersar, y eso va a producir que los objetos pierdan nitidez, pierdan detalle, pierdan definición. ¿Listo? Bueno. Después de lo que vimos, entonces podemos concluir varias cosas sobre los tubos de los telescopios. Cuando tenemos mayor apertura, mayor aumento máximo. Eso quiere decir que cuando ustedes ya vean en una caja un telescopio que diga apertura 70, aumentos 400, eso es falso. Si tiene una caja con 70, tenemos un telescopio de un máximo de 140 aumentos. O averigüen cuántas pulgadas es 70, que serían como menos de 3,
pulgadas, como digamos como 2.5 pulgadas, y 2.5 pulgadas lo multiplican por 50, lo cual me da 125 aumentos máximos para un equipo que en su caja dice que son 400 aumentos. Segundo, a distancias focales más largas, obtenemos que unos mayores aumentos con cada ocular que utilicemos. ¿Correcto? Para que tengan eso presente. Tercero, la relación focal, o sea, la F mayúscula, nos determina qué tan luminoso es un telescopio. Recordemos, de F5 hacia abajo son muy luminosos, pero más pocos aumentos, y de F5 a F6 hacia arriba nos dan más aumentos, pero nos dan menos luz. O sea, que son más aptos para observación y fotografía, digamos, planetaria, pero son más cieguitos para hacer, digamos, astrofotografía de espacio profundo o observación de espacio profundo. Y otra que podemos tener en cuenta es que nosotros no solo debemos considerar un telescopio por sus aumentos máximos, sino también por la distancia focal. Porque con la apertura y la distancia focal podemos saber a ese telescopio cuál es el uso mayor que le voy a dar y qué, digamos, repercusiones voy a tener. Si yo quiero un telescopio para ver mucho espacio profundo y me compro un F9, o sea, un telescopio de relación focal F10, no hice nada. Pero si yo quiero ver un telescopio que se vean los planetas muy lindos y compro un F5, un F4, no se van a ver tan bonitos. Va a tener que utilizar cosas para bajar la cantidad de luz porque son muy rápidos y de menos aumento. Y usted quería ver un planeta de pronto más grande, con más contraste, con más definición, entonces un F4 que se compró no le va a servir. Entonces se debe tener en cuenta eso. Si quiero un polivalente, entonces podríamos hablar por los lados de un F5. Me sirve para las dos cosas. Hasta aquí la parte de tubos de telescopio. No sé, muchachos, si abrimos el espacio a preguntas, si hay sobre tubos, y si no, pasamos al tema de las monturas. Edison, pues de momento no hay preguntas en concreto, solamente hay comentarios, hay personas que envían saludos. Bueno, acaba de llegar una pregunta que hace uno de nuestros seguidores en la fanpage del Grupo Kepler. Él es Rafi Méndez y pregunta, ¿qué tal son los Celestron Astromaster 90 EQ? Listo. Como lo veníamos diciendo en este momento, no es que tal sea, sino para qué tal es para lo que yo quiero que me dé. Lo ideal de, un Celestron, de ese Celestron de 90 sería saber completamente para qué la distancia focal, para saber qué F es, y así yo poder saber si yo lo compré para planetaria, si es bueno para planetaria, y si lo compré para espacio profundo, si es bueno para espacio profundo. Entonces ahí, muchachos, lo que tienen que hacer es apliquen las fórmulas que les acabamos de pasar, las 3 formulitas, y dense cuenta cuál es el escenario donde el telescopio le va a prestar la mejor prestación, ya sea el planetario o ya sea espacio profundo. Entonces no te puedo decir qué tan bueno es porque, digamos, es un equipo bueno, es un equipo de fácil manejo y con el que se pueden ver los planetas en muy buen, pues se ve con muy buen nivel, pero entonces tengan en cuenta, muchachos, que no es solo decir si es bueno o no, sino que para qué lo voy a utilizar. Bueno, creo que según lo que me dice Brandon, no habían más preguntas o hay otra. No hay más preguntas, únicamente también pues dar las gracias a Gonzalo Gómez, que nos compartió también unas fórmulas de Excel, como para que la gente las guarde y las use, ¿no? No hay más preguntas, pero podemos invitar en este momento a las personas que estén interesados en hacer preguntas. Pues también ha sido muy clara tu charla, pero cualquier pregunta que nos quieran hacer, por favor, vayan escribiendo ahí en los comentarios. Listo, perfecto. Entonces voy a continuar con el tema de monturas. Cuando nosotros compramos un telescopio o queremos obtener un telescopio, normalmente nunca pensamos en la montura. Y muchas veces la montura es algo súper importante y algo que hay que tener en cuenta de muy buena manera para los equipos. Entonces, normalmente vamos a hablar de 3 tipos de monturas. Existen ecuatoriales, azimutales y dobsonianas. Son de las 3 que vamos a hablar o tipo Dobson.
En las azimutales hay una clasificación, digamos, una subclasificación que es de brazo o de horquilla y las tipo DOPS. Encontramos que tenemos monturas computarizadas y monturas manuales. Entonces vamos a darle una chequeada a los tipos de monturas. La montura azimutal normalmente maneja dos coordenadas muy básicas. Maneja azimut o grados o como qué tanto me tengo yo que rotar, que mover para un objeto y la altura de dicho objeto. Entonces, simplemente, ¿qué hago yo con estos equipos? Los equipos que tengan una azimutal, yo la pongo alineada al norte. Si estoy en el sur, o sea, en el hemisferio sur, la pongo apuntando al polo sur. Para eso cojo una brújula, miro dónde está el sur y pongo el telescopio mirando para el sur y simplemente, vamos a suponer que quiero capturar un astro, una estrella que está a 120 grados de azimut. Entonces yo cojo una brújula o las mismas rueditas que tiene el telescopio y me muevo 120 grados. Entonces estoy mirando al norte o al sur y me muevo hacia el este. Tan. Y simplemente obtengo cuántos grados de azimut necesito. Ya cuando tenga el azimut, miro cuánta altura es y ya llego a mi objeto. Las monturas azimutales siempre, o bueno, los grados azimutales siempre se cuentan desde el norte, ¿ok? Norte siempre de 0 o 360. Así que si yo tengo un objeto que me lo mandan con una coordenada 0 o 360, estoy apuntando directo al norte. ¿Qué tienen estas monturas que son muy fácil usar? Porque simplemente se mueve para el lado y se mueve para arriba. Entonces son monturas que los niños pueden utilizar de manera muy fácil o personas que no tengan mucho conocimiento. Y otra cosa, son ventajas más económicas, son monturas más económicas y como las puedo mover de manera tan sencilla, puedo utilizarlas para hacer observación terrestre. Tiene una desventaja y es que, digamos que si yo quiero quedarme viendo un objeto por varios tiempo, como todos sabemos, y si no lo sabemos les cuento que la Tierra rota, lo que produce el día y la noche y el movimiento aparente de las estrellas. Las estrellas siempre se están, digamos, desplazando por el cielo de este a oeste. Entonces, si yo quiero ver una estrella, yo la estoy viendo. Pero si yo no muevo el telescopio, al cabo de unos minutos ya la estrella no la voy a ver. Entonces, yo tengo que empezar a mover los ejes de la montura para ir a llegar de nuevo digamos, a ese objeto. ¿Eso en qué se traduce? Que tengo que mover los dos ejes, un poquito en azimut, un poquito en altura. Entonces tengo que hacer la corrección en eje X, en eje Y. Ya se movió un poquito más, eje X, eje Y. Ya está un poquitico más allá, eje X, eje Y. Lo que me hace que tenga que estar operando mucho la montura y que, digamos, cuando es manual, esta montura no me sirve para hacer astrofotografía, porque tengo que estar yo haciendo manualmente las correcciones. Estas correcciones me van a generar vibraciones y entonces, y aparte de eso, pues el movimiento va a ser muy difícil que usted esté moviendo los mandos de una manera tan sutil y tan perfecta que la mantengas ahí, entonces no sirve para este evento de astrofotografía siempre y cuando sea manual. Si es computarizada con sistema GoTo de seguimiento, sí nos puede servir. Esos son los tipos de monturas azimutales. Como ven, todas esas monturas azimutales son computarizadas y estas son las de brazo, o sea, son las monturas que sostienen el telescopio con un único brazo, o las de horquilla son las que utilizan, como decir, dos brazos para sostenerlo. Listo. En este caso las vemos todas computarizadas y todos los equipos que estamos viendo aquí son, por cosas de la vida, son catadióptricos. Estos son equipos de la serie SE, Nexstar. Este tiene cara de ser como un 4 SE, 5 SE y este es debe ser un 8 SE. Y este no recuerdo cómo es que se llama esta serie, con la horquilla. No sé si son, yo creo que son esos HD o esos tipo Edge. Pero bueno, ese es el tema con la montura azimutal. Nada más hay que decir al respecto. Insisto que cuando es computarizada, pues simplemente el computador se encarga de hacer el seguimiento y entonces nos puede servir. ¿Qué genera en astrofotografía? De todas maneras, una montura azimutal que haya rotación de campo. ¿Qué significa rotación de campo? Que como él tiene que corregirse en los dos ejes, cuando yo esté apilando las fotos, voy a ver que los bordes de la foto me empiezan a quedar como así. O sea, como da la sensación de movimiento, porque él tiene que ir haciendo esto. Mueve uno, mueve un pedacito, mueve el otro, mueve un pedacito, para mantener el objeto centrado. Pues cuando yo apilo esas fotos, se me ve como las puntas, las esquinas de la foto se me van, digamos, moviendo.
pero eso se corrige fácilmente pues haciendo crop de la foto y simplemente centrándonos en la región de interés que queramos observar o fotografiar. Ese es el tema con las monturas azimutales. La ecuatorial, bueno. La ecuatorial definitivamente es la mejor montura en la que yo puedo utilizar para temas astrofotográficos e incluso, si yo la sé manejar correctamente, para temas observacionales es muy cómoda. ¿Por qué? Porque lo que hace esta montura es simplemente simular o ponerse en paralelo con el eje de rotación de la Tierra. Entonces yo lo compenso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me puedo ir con la estrella sin tener que estar moviendo varios ejes y varias correcciones. Yo me puedo ir con un objeto y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo toda la noche. ¿Ya? Se maneja, esta digamos, también tiene normalmente, se compone de tres, digamos, parámetros que son la ascensión recta, la declinación y la inclinación. ¿Qué hay que hacer con estas monturas? Es muy simple. Si yo estoy en el hemisferio norte, entonces simplemente la apunto al norte, es lo primero que debo hacer. Una vez esté en el norte, lo segundo que debo hacer es que poner la inclinación de la montura con los mismos grados de latitud a la que se encuentre su ciudad. Yo en este momento me encuentro en Medellín, que es 6 grados de latitud. Entonces simplemente cojan sus monturas y la inclinan a 6 grados. ¿Esto para qué? Para alinearse exactamente con el polo norte celeste o eje de rotación de la Tierra. Entonces la montura ya nos queda apuntando al eje de rotación de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta línea imaginaria que está trazando mi montura, las estrellas rotan alrededor de ese eje. Entonces quiere decir que ¿cómo se va a mover mi telescopio? De esta manera. Entonces yo estoy mirando un objeto que está allá, ahí tengo el tubo montado y si lo quiero seguir, ella se va así. Entonces me sigue siempre el objeto y no lo pierdo de vista. Incluso si es manual, es más fácil, porque una vez que yo centre el objeto en mi ocular, yo ya solo tengo que mover la perilla de la ascensión recta para que ella vaya haciendo este movimiento. Entonces, si yo estoy observando, por ejemplo, a Mercurio, o a Mercurio no, a Venus, por ejemplo, entonces está cayendo la noche, yo saco mi telescopio, lo pongo en estación, que así se llama, ponerlo en el norte, ubicar bien la inclinación y ya lo tengo en estación, busco mi objeto y lo encuentro. Fijo los frenos de la montura y empiezo a ver a Venus. Resulta que yo me voy para, no sé, voy a contestar el teléfono. Voy, contesto el teléfono. Cuando vuelva ya no voy a encontrar a Venus. Entonces simplemente con mover el eje de ascensión recta, mover la perillita, él va a volver a llegar donde él sin yo tener que estarlo molestando por el otro eje. Porque Venus no se va a mover, digamos, de su declinación, sino que se va a mover es en este sentido, no en este sentido. Entonces siempre va a estar en el mismo lugar, solo que se va a desplazar. Yo con esa montura sigo ese desplazamiento. De esa manera yo puedo observar mucho más fácil un objeto que quiero verlo más, que lo quiero mostrar a varias gente. Entonces cuando la gente está viendo y dice, ay, se me perdió, uno simplemente mueve la perillita, ya apareció y lo sigue viendo. Esas monturas las utilizo mucho cuando hace salidas de observación acá en la ciudad con la gente, que la gente empieza a decir, ah, es que ya se está yendo la Luna o se está yendo Júpiter o Saturno. Entonces simplemente movemos el eje y volvemos y lo centramos y seguimos observando y hablando con la gente de manera muy fácil. ¿Cuáles son las ventajas? Que las que son manuales se pueden motorizar. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, una CG3, que es la que tiene el Astromaster 130, venden un motorcito o algunas referencias ya vienen con él, que es el EQMD, donde usted le coloca el motorcito, lo prende y él por usted hace un movimiento sutil a la velocidad que es para que el objeto siempre esté ahí. Si usted tiene una montura CG4, que es un poquito más robusta, también puede conseguir ese motorcito y entonces puede obtener fotografías de larga exposición. ¿Cuál es la desventaja? Pues que el uso es menos intuitivo porque se tiene que saber ponerla en estación, porque mover el telescopio se vuelve como un poquitico raro con diferencia a la azimutal, que no es sino para los lados y para arriba. Esta se mueve un poquitico raro, pero digamos que después de que usted le coge, como decimos en Colombia, le coge el tiro, ya es muy sencillo. Y obviamente como son de un uso mejor, entonces el precio se eleva mucho. Es mucho más cara que una montura, digamos, azimutal. Ahí está lo que les venía entonces explicando. Entonces ustedes simplemente, si están en el polo norte, en el hemisferio norte, ustedes simplemente apuntan, ¿qué? Su telescopio a la estrella polar. ¿Dónde está la estrella polar?
está a la misma latitud del punto donde usted esté. Entonces simplemente cogen la montura, que este es el eje de ascensión recta, y por acá atrás tiene un tornillito que usted empieza a girar y la montura se empieza a elevar. Si usted está en su ciudad, métase en Google, averigüe en qué ciudad está usted, busque la latitud y en esos grados la tiene que poner. Si usted vive en el sur, es muy posiblemente que usted encuentre la latitud como un ángulo negativo. No hay problema, póngala igual en el ángulo que hice. El negativo simplemente indica que es del Ecuador para abajo. Entonces, simplemente, si usted vive en Argentina y no sé, supongamos que su latitud es 20 grados, entonces usted tiene que apuntar el eje de la montura hacia el sur, hacia el polo sur, y simplemente hacia el sur de la brújula, pues, y subir 20 grados la inclinación. Y listo el pocho. Así ustedes tienen la montura simulando o alineada con el eje de rotación de la Tierra y el telescopio se va a mover en este movimiento de ascensión recta, que es el que siguen las estrellas cuando van por su movimiento aparente en el cielo. Estas fotos que les comparto son obtenidas por nuestro grupo con monturas ecuatoriales. Ninguna se hizo con montura zimutal, aunque también se pueden lograr, como les decía, siempre y cuando la montura sea computarizada. Entonces ahí pueden ver, aquí está Omega Centauri, hasta aquí Centauro A, el Molinete, Júpiter, Saturno y la Trifia. Son fotos logradas por nosotros con monturas ecuatoriales, en este caso monturas motorizadas. Algunas son logradas con una montura Celestron ABX y la otra es lograda con una Ioptron ZEQ25. Las monturas dobsonianas, digamos que la diferencia, hagan de cuenta que la montura Dobson es una montura simutal, o sea, gira y se levanta. La única diferencia es que no viene en un trípode, sino que viene en una base en el suelo. Estas tienen algo y es que son de muy bajo costo y es de muy útil y es de muy simple uso. ¿Qué es lo que pasa con estas? Al no venir con trípode ni nada, hace que sean muy baratas. Entonces uno puede conseguir tubos de una muy buena configuración, muy grandes, pero al venir con estas monturas, todo el paquete o todo el set del equipo le baja el costo. Entonces usted puede tener acceso a tener equipos de 8 pulgadas, de 10 o 12 pulgadas a precios muy baratos, en comparación a obtener esos mismas pulgadas con un telescopio o catadióptrico o en una montura, en una montura ecuatorial, saldría mucho más costoso. Entonces, por ejemplo, para hacer observación, muchachos, estos equipos son muy geniales. Insisto, su bajo precio hace que yo pueda tener tubos muy grandes. Y al tener tubos más grandes, pues tengo más aumentos. Y al tener pues más aumentos, puedo llegar a ver los objetos más grandes y con más detalle, así que se ven muy bien. En el grupo se tenía un Skywatcher de 8 pulgadas con montura Dobson y era una experiencia observacional espectacular. La galaxia del sombrero, Andrómeda, los planetas se veían perfectos con ese tubo. Y era un tubo de bajo costo debido a la montura. Entonces, si usted no le interesa, digamos, la fotografía, le interesa observar, vaya pensando en una Dobson, porque de pronto usted puede encontrar unos tubos muy buenos a bajo costo por el tema de utilizar esta montura. Usted ya les voy a mostrar cómo es. Usted simplemente se la lleva y el telescopio normalmente los tubos pueden ser retráctiles, entonces usted le guarda una porcioncita del tubo y no tiene nada que hacer, no tiene que hacer nada más. Creo que ahí les muestro, eso es una montura Dobson y este era el equipo que se tenía, bueno, un equipo similar. Yo aquí pongo el telescopio, esta base se mueve circularmente y el telescopio sube o baja y ya. Aquí les voy a mostrar un videíto. Voy aquí a compartir. Regálenme un segundo, por favor. Voy a compartirles este video. Voy a hacer que lo puedan observar acá de cómo funciona la montura Dobson.
Como ustedes pudieron observar, esa montura tiene algo en particular, y es que el telescopio como tal no es un telescopio Dobson, es un tubo normal y este muchacho construyó una montura Dobson. Si ustedes ven, es como un cajón y simplemente el cajón tiene... me regalen un segundo que me descontrolé acá un poquito. Regalen un segundo. Que me embolaté un poquito, me disculpan. Pero les voy contando, si ustedes pudieron ver, es como un cajón y él le tiene como unas toallas al tubo para que el tubo no se raspe. O sea, que lo que él hizo fue utilizar un tubo normal y se construyó simplemente una montura para poderlo manipular. Ya conclusiones finales con todo este tema de monturas y de todo esto. Las monturas azimutales son más sencillas de manipular que las ecuatoriales. Además son mucho más económicas. Inclusive, uno muchas veces opta porque si vos tenés un tubo, te construís, que digamos es sencillo, una montura Dobson. ¿Para qué? Para que cuando te lleves el tubo por ahí a hacer observación al público o algo, pues te llevas la montura Dobson y es más sencillo de trabajar. Simplemente ideas la manera de poder abrazar el tubo para que el tubo quede ahí y ya simplemente usted opera eso de manera más fácil y entonces se evita tener que andar con contrapesos de la montura, andar con una maleta bien grande. Entonces es práctico. Para un principiante es más fácil localizar un objeto con una azimutal que con una ecuatorial, porque digamos que su movimiento es más intuitivo. Sin embargo, con la montura ecuatorial, una vez que yo tengo ubicado el objeto, es más fácil seguirlo, ¿correcto? Que con una montura azimutal. La montura es una parte mucho más, incluso es mucho más costosa a veces que el mismo tubo. Y por ejemplo, en astrofotografía, aunque el tubo es importante, me atrevo a decir que hasta la montura se vuelve un poco más importante que el mismo tubo, porque es la que se va a encargar de qué, de hacer el seguimiento para poder sacar, digamos, fotos de larga exposición y de esa manera necesito entonces tener una montura que sea bien precisa haciendo el seguimiento y eso se traduce ¿qué? En costos. Yo puedo tener un tubo F5 como el que veíamos ahí, del Celestron Astromaster 130, un F5 ese tubo de 5 pulgadas en una muy buena montura motorizada y puedo hacer fotografía muy bonita. Hay que encontrar, muchachos, la relación perfecta entre, digamos, entre las expectativas y los deseos que nosotros tenemos cuando compramos un telescopio. Primero pregúntese usted qué quiere hacer. Yo para qué la quiero y después de eso vaya y compre. Ya usted tiene bases de saber, no necesita nada más. Ya sabe usted la relación focal, la distancia focal y la apertura se las dice el fabricante o la misma caja y ya con eso usted sabe la relación focal del equipo y los aumentos máximos. Y ya con eso usted sabe qué equipo va a comprar y qué ese equipo que va a usted poder hacer por él. Hay telescopios con los, digamos que no se tiene la capacidad de ponerlos en una montura diferente al que tengamos. Por ejemplo, en el caso que vimos ahorita, este señor se ve que cogió un tubo reflector y lo montó en una Dobson, pero hay algunos que no se puede hacer eso, por la construcción, por el tipo de, digamos, por los aditamentos que tiene encima para ajustarse a un tipo de montura o a otro, entonces no se pueden, digamos, manipular. Y otra cosa, muchachos, que es indispensable, es conocer el cielo, ya sea que utilicen un software de posicionamiento tipo Stellarium, o si a ustedes les gusta más manual y artesanal, entonces una cartica celeste, porque es que si usted no sabe a dónde va a mirar, y usted coge un telescopio y empieza a mirar a lo loco, usted no va a encontrar absolutamente nada. Y usted va a terminar por desilusionarse, decepcionarse, aburrirse, vende su telescopio por cualquier valor, o en el peor de los casos, lo deja como accesorio decorativo o hasta para colgarle cosas encima, sabiendo que es un objeto que se le puede sacar mucho jugo si se tiene, digamos, no solo la formación necesaria, sino al menos la intención correcta, que el telescopio que yo tengo ahí me sirve para la expectativa, lo que yo quiero. Bueno, muchachos, esa fue la charla del día de hoy. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Yo espero que les haya quedado muy claro todo este tema de los equipos. Es una inversión que no se debe tomar a la ligera, que se debe tomar con una responsabilidad,
a veces, en ciertos casos es una responsabilidad, digamos, es una inversión grande teniendo en cuenta el precio del dólar en nuestros países latinoamericanos, que hay que sumarle precios de importación y demás. Entonces, compren algo estando seguros. Si no saben hacerlo, pidan asesoría de quien sabe. Muchas veces las personas que venden los equipos son solo eso, vendedores. Si no es una tienda especializada, sino que es una tienda de otros aditamentos como brújulas, hamacas, cosas de camping y eso, muy posiblemente la persona no sabe de telescopio, simplemente se lo pusieron ahí para vender. Entonces de pronto no le va a dar la suficiente información. Y ustedes no se dejen convencer por la caja. Ustedes se llevan en su cabeza o en un archivito de Excel, como nos dijo Brandon, que nos compartió ahorita uno de nuestros amigos del grupo, por lo que aprovecho y le agradezco. Las llevan claras, hacen sus formulitas y dicen, no, eso no me sirve, gracias, o ese me sirve, véndame ese. Muy bien. No sé, compañero Brandon, si tenemos alguna pregunta en el grupo de todos nuestros seguidores, o Fabiana también me dirá si tenemos alguna otra pregunta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí. Brandon, espera, hago algunas preguntitas. Bueno, yo voy a hacer algunas preguntas que se generaron en el grupo Cosmos. Perfecto. Camilo Gómez dice que si por favor podemos compartir las fórmulas nuevamente. Ok, bueno. Vamos a hacer algo. Les prometo que se las paso ahorita en un post de la página. Son tres fórmulas pequeñitas. Son tres fórmulas pequeñas, aunque si me dan un espaciecito, las apunto y se las comparto por pantalla o se las pongo en el Facebook, pero se las voy a mencionar. Para saber la cantidad de aumentos máximos teóricos de un equipo, simplemente cojan sus pulgadas o su diámetro y lo multiplican por 50. Es decir, si su telescopio tiene 70 milímetros de apertura, divida, ya usted sabe que una pulgada son 25 milímetros. Entonces, ¿cuántas son 70? Entonces, divida 70 entre 25 milímetros, eso le da como un poquito menos de 3 pulgadas. Y ese número que le dé, multiplíquelo por 50 y tiene los aumentos máximos. Es la primera. Segundo, la relación focal es simplemente dividir la distancia focal del equipo, que siempre el fabricante la da, entre el diámetro. En este caso, si tenemos un telescopio que dice 70-600, quiere decir que 70 es su apertura, 600 es su distancia focal, entonces divida 600 entre 70. ¿Cuánto le da? Lo que le da es la relación focal del equipo. Y para saber cuántos aumentos tenemos en un ocular, es simplemente dividir la distancia focal del telescopio entre la distancia focal del ocular. Es decir, si tengo un ocular de 10 milímetros en un telescopio con distancia focal de 650 milímetros, yo cojo 650 dividido 10 y me da 65. Quiere decir que con ese ocular puedo ver con 65 aumentos el objeto que estoy mirando. Ok. ¿Más preguntas, Fabi? Dale, sí, tenemos más preguntas acá. Lili Solana y Marte Titán nos dicen que ellos quieren involucrarse un poco más, entonces si podíamos dar algunas ideas de dónde pueden comprar su primer telescopio. Bueno, pues es un poquito complicado responder a ello porque depende del país en el que te encuentres. Por ejemplo, afortunadamente en Colombia la gastronomía se viene masificando de una manera muy interesante y entonces podemos encontrar varias tiendas que nos pueden vender estos telescopios. Sin embargo, hay otros países donde no está esta posibilidad. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Pues primero buscar con tus proveedores locales a ver si te encuentras alguno y si no, entonces ya sería directamente con un distribuidor de tus países cercanos o ya, si no, irse directamente a Amazon. Pero me queda muy complicado responder porque depende mucho de cada país. Como te digo, acá en Medellín, Colombia, en Medellín conozco tres empresas que se dedican a esto. Yo conozco tres y pueden haber más, pero ya tienes tres posibilidades. Entonces no sabría en tu país. En caso de no tenerla, o busco en mis países cercanos a ver quién, que por ejemplo sé que en el sur, no sé si en Uruguay o Bolivia hayan, pero sí sé que en Argentina y Chile hay.
entonces sería mirar directamente, hablar con ellos. Y si veo que no me conviene, entonces me voy directamente a Amazon, averiguo bien cómo es el tema de la importación, miro mis costos y tomo la decisión. Bien. Julián Fuli y Beli Alpes, ambos preguntan qué telescopio es recomendable para principiantes y que tenga una buena definición. Bueno, como decíamos en la charla, Fabiana y amigos, depende de para qué quieras el telescopio. Si lo quieres polivalente, o si lo quieres más planetario, o si lo quieres más espacio profundo. Si lo quieres polivalente, normalmente los telescopios de 5 pulgadas con 650 de relación focal son buenísimos. Lo que nos dan una relación focal de f5 es lo que quiere decir que no podemos ver, digamos, ambas cosas. O sea, nos sirve para espacio profundo y para el planetario. Si queremos ser más planetarios, yo recomiendo mucho ese 114 que mirábamos ahí en la pantalla, porque ese telescopio, uno de nuestros miembros, nuestro querido amigo Ronald Correa, tiene ese telescopio, y Jimmy Zuluaga también lo tiene, y son telescopios donde un planeta se ve tan bonito, lo que es Júpiter y Saturno, la Luna con esos equipos se ve, con ese equipo 114 se ve espectacular. Entonces yo siempre lo recomiendo, pero para planetaria. Pero sin embargo, tengan en cuenta que yo recomiendo un telescopio, yo personalmente siquiera de 80 milímetros de apertura en adelante. De ahí para abajo ya se queda muy cortico para ver algo más que la luna. Entonces tengan en cuenta, por ejemplo, lo menos que yo recomiendo es un 90 de los 90 milímetros de Celestron. Un 90 milímetros de Celestron, creo que se llama el 90 AZ. Pero entonces partan de primero saber para qué lo quieren y jueguen en esas referencias. Los 130 650, el 114 900 o mirar los azimutales de 80 milímetros en adelante. Bien, ya pues con esa respuesta tiene claro Pita Ibarra, que preguntaba sobre un telescopio polivalente. Okay. Ahora Carlos Munera nos dice, yo estoy próximo a comprar un Celestron 130 y me dicen que es terrestre y astronómico, ¿es verdad? Bueno, sería cuál es el 130 primero que va a comprar, porque hay varias referencias, está el EQ, el EQMD, el SLT, pero digamos que, a ver, sirve para terrestre porque Celestron incluye un accesorio que se llama un 20 milímetros Erecting Eyepiece. El Erecting Eyepiece es un ocular que digamos que invierte la imagen para que se vea derecha. Entonces en ese orden de ideas sí te sirve para terrestre, porque te está permitiendo enderezar la imagen. Habíamos hablado que como es un telescopio que tiene espejos, la imagen se ve al revés. Pero entonces con este accesorio, con este ocular Erecting, ella se pone derecha, entonces sí me sirve para terrestre. Ahora, si es el 130, si es el 130 EQ, el Astromaster, ese telescopio tiene una montura ecuatorial. Y ese telescopio, manejar ecuatorial en observación terrestre es un poquito más complejo que una azimutal. Pero digamos que en el uso como tal, ya sabiendo manejar bien la montura, efectivamente sirve para las dos cosas. Bien, por acá, por ahora no tenemos más preguntas. Dale, Brandon, y apenas surjan nuevas, las digo. Bueno, antes de que Brandon me hable de las preguntas, hay un comentario que nos hace Johan en la página, que es un miembro del grupo Kepler. Johan, muchas gracias por lo que me acabas de colocar. Hay que recordar a la gente que hay equipos que vienen con Barlows internos. Recuerden que el Barlow es un elemento que lo que hace es duplicar, en este caso, distancia focal, o sea, aumentos. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay un telescopio que es el Celestron 127 EQ. Es un telescopio así. Y la focal de ese telescopio es muy larga. Entonces, ustedes saben que la focal es el viaje. Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo un telescopio puede tener una focal, por decir algo así, de 900 milímetros en un tubo de 600 milímetros? Cuando eso sucede, muchachos, es fijo que hay un Barlow. Y si hay un elemento Barlow, las imágenes no son muy buenas, y se los digo por experiencia propia. Porque en el grupo también tuvimos uno. Y el operador del equipo lo cambió por uno que era reflector, sin Barlows internos. Pero estos Barlows internos hacen que la imagen, el Barlow que le ponen adentro no es de muy buena calidad, sino que es un Barlow más básico, entonces hacen que la imagen, cuando ya uno empieza a subir de aumentos,
de entrada, ya la imagen se ve muy feita. Entonces, yo normalmente no recomiendo equipos de halo interno. No son recomendables porque la experiencia observacional no es muy buena. Habiendo hecho este paréntesis, gracias Johan. Brandon, cuéntame. Bueno, tenemos algunas preguntas acá y hay otra pregunta que han hecho varias personas y es acerca de la compra de equipos, que dónde comprar desde alguna ciudad. Digamos, el Grupo Kepler Medellín, que tiene pues su sede en esta ciudad, tiene amigos con tiendas que hacen distribución de telescopios a cualquier parte del país. Bueno, prácticamente a cualquier parte. Ahorita con lo de la situación de salud que estamos viviendo, tal vez no lleguen a todos los rincones de Colombia, pero sí a las principales ciudades del país, como Cali, Bogotá y otras. Entonces, aquellos que estén interesados en hacer una compra de un telescopio y estén en alguna ciudad, Medellín, Cali, Bogotá o cualquier otra, nos pueden hablar por mensaje a la página del Grupo Kepler y les vamos a dar toda pues la atención, los contactos y todo esto. Hablando de otras preguntas, viene aquí Mauricio Herrera y pregunta, ¿podría hacerse un telescopio casero y cómo sería? Bueno, claro que se puede. Tenemos la experiencia, Brandon, de este muchacho de Betania, que aunque no es un telescopio casero, es un telescopio que él logró, digamos, acoplar después de haber sufrido un accidente con el equipo, pero sí se puede. ¿Cuál es la manera? Primero, pues tendrías que tener claro si vas a hacer un reflector o un refractor para saber si vas a utilizar espejos o lentes, ¿ya? Segundo, cuando tengas eso, tienes que empezar, digamos que vas a construir un refractor tipo Galileo. Pues tienes que tener un tubo, tienes que tener un lente inicial, un lente final, y al final vas a tener el portaoculares por donde vas a salir. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Primero, que la construcción sea buena para que las imágenes sean buenas. Y segundo, tenés que tener en cuenta la distancia a la que tenés que poner cada ocular para que los rayos te confieran en el punto focal. ¿Qué pasa? Si los pones muy cerquitas, no alcanza a hacer foco, o si los pones muy alejados, tampoco. Entonces hay que buscar, digamos, la relación entre la distancia y eso cómo se logra. Casi que es prueba-error. Entonces la experiencia que les cuento es de un muchacho que tenía un equipo y se le partió, no logró logró conseguir un espejo diferente y lo montó en otro coco y le anexó un pedazo de tubo, como de tubería plástica, y él me contaba, porque yo hablé con él, y él me decía, no, yo conseguí un espejo, compré un espejo, que era un espejo muy bueno, fue un espejo muy bueno que tenía más aumentos, entonces a la distancia donde estaba el secundario ya no me servía porque no me daba foco. Entonces me tocó a mí empezar a cambiarlo de distancia. Aquí no me dio foco, aquí no me dio foco, aquí no me dio foco, aquí me dio foco, ahí es. Y se construyó un reflector que aunque era como un Frankenstein, por así decir, o sea, no era de fábrica, las especificaciones que logró conseguir con esa, digamos, configuración eran muy buenas porque logró por el espejo que tenía primario muy buenos aumentos. Entonces sí se puede, tutoriales en YouTube hay muchos. Lo importante aquí es conseguir el proveedor de lente o de espejo para que la construcción óptica que hagas tenga una buena calidad y no tampoco veas un montón de manchas borrosas. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, acá en Cosmos se generó una última. Sebastián Trujillo pregunta, en Colombia, ¿cuándo cuesta o dónde puedo conseguir lentes primarios y secundarios de 16 centímetros y 4 centímetros respectivamente? Por otro lado, ¿influye el espesor del lente en la resolución? Bueno, la cuestión es la siguiente. Con el tema de la consecución de los espejos, hay una persona en Cali, es la única persona que yo conozco en Colombia. Si Brandon conoce otra, nos cuenta. No recuerdo si su nombre es Julián Arboleda, Andrés Arboleda, no lo recuerdo, el apellido es Arboleda. Inclusive podríamos facilitar el contacto. Esta persona fabrica, Andrés, Andrés Arboleda, ¿cierto? Esta persona fabrica espejos, espejos parabólicos
para telescopios reflectores. Incluso él vende telescopios fabricados por él en monturas dobsonianas, y como es una fábrica y como hace la fabricación él, que no es una empresa, digamos, tipo Celestron o tipo MID o tipo Orión, sino que es él, entonces su precio es más económico. Inclusive hace poquito creo que nos había llegado una oferta, o habíamos visto que estaba ofreciendo un equipo de 10 pulgadas, Brandon, no recuerdo si era 10 o 8, en 1.300.000 pesos creo que fue, lo cual es un precio demasiado espectacular por un equipo tan grande. Observacionalmente es un equipo que da muy buenas prestaciones. Entonces, si gustan, les podemos pasar el contacto de esta persona en Cali. Y el espesor, claro, el espesor tiene que ver. Recuerden que la luz atraviesa el lente, atraviesa el medio. Si el espesor es mucho y de muy mala calidad, en ese viaje que la luz hace desde el principio del lente hasta el fin del lente se va a deformar mucho. Y la salida de la luz después del lente, si no tienen los elementos correctos, van a salir y no se van a juntar, sino que van a quedar un rayo por aquí, otro rayo más arribito, otro rayo más abajito, y no van a confluir todos en el mismo puntico, que se llama plano focal o punto focal. Entonces no van a lograr unas buenas imágenes. Incluso cuando ustedes compran un telescopio refractor de muy buena calidad, los que llamamos como apocromáticos, estos tienen unos lentes muy buenos y unas construcciones que aseguran que los puntos no van a tener ninguna desviación, los puntos de luz, y que siempre se van a encontrar en el mismo punto exacto, lo que hace que las imágenes tengan mucha nitidez. Entonces, claro que sí influye, porque la luz tiene que recorrer por dentro de ese lente. Entonces, si no es la construcción correcta, no va a generar, digamos, el resultado esperado. Bueno, seguimos con preguntitas. Claro. Aquí pregunta, por favor, Edison, para responder rápido a Alexis, que nos saluda desde Quito, Ecuador. ¿A qué te refieres con espacio profundo? Ok, el espacio profundo, a ver, digamos que tenemos unos objetos que son planetarios, que son el Sol, la Luna y los planetas. Pero espacio profundo se requiere a todo lo que son cúmulos, nebulosas, galaxias, que ya están muy lejos, muy lejos, muy lejos de nosotros. Y por eso se les llama espacio profundo. O sea, están a lo último, mejor dicho, están muy profundos en el espacio. Normalmente lo que pasa con estos objetos es que son muy tenues debido a su gran distancia. Entonces, por eso se requieren telescopios más rápidos o de focales más cortas para que nos entre más luz y los telescopios los puedan captar bien. Recuerden que la luz no es más, la visión no es más que luz. Entonces, mientras más luz llegue, pues mejor para este tipo de objetos. Entonces, espacio profundo igual a los objetos que están muy alejados de nosotros, en este caso, objetos diferentes a Luna, Sol y planetas. Bien, seguimos entonces con preguntas. Pregunta Víctor. Buenas tardes. Entonces, un 80-900. Puedo estar tranquilo para ver planetas y tal vez un poco de espacio profundo. Más que nada, ¿qué se puede ver? Bueno, vamos a mirar. Si hacemos las fórmulas de las que hablamos ahorita, un 80-900 nos da una focal de 900 dividido 80, es un F11.2, lo cual hace que sea un telescopio muy bueno para planetaria. ¿Por qué? Porque al tener una F tan larga, ofrece más de aumento, ofrece muchos más aumentos, pero no es tan luminoso. Entonces, para espacio profundo definitivamente no te va a servir. Es un telescopio, digamos que, no sé si me atrevo, Brandon, a decir que el único objeto de espacio profundo que va a medio poder observar es Andrómeda. Y eso como por su tamaño, o de pronto, no sé si un Omega Centauri por ser muy brillante, pero creo que no más de esos dos. Porque el AF11 lo hace un equipo de muy poco luminosidad, pero sí lo hace maravillosamente para planetas. Entonces, te da más aumentos. En este caso, los aumentos máximos con la regla inicial sería 80 por 260, o la otra sería dividirlo en las pulgadas, que son 80 dividido 2.5. Es 25 es un 3.2 pulgadas, 3 pulgadas por 50x cada una, da 150x de aumento. Entonces te da muy bien para planetaria, muy, 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 muy bien.
vas a encontrar los objetos con muy buen detalle porque al ser tan, digamos, oscuro, los planetas son muy luminosos, entonces no necesitas mucha luz, entonces no te van a encandelillar, por así decir, encandilar, no sé cómo se diga en su país, pero no va a producir el efecto de que te ciegues por ver tanta luz. Entonces vas a poder ver unos planetas muy bonitos, pero definitivamente para espacio profundo no es no es el recomendado. Bueno, también preguntan cuál sería el mejor telescopio para alguien empezar. He oído que es mejor empezar con binoculares. Bueno, sí es una muy buena recomendación arrancar con binoculares porque los binoculares te liberan de muchas cosas. Primero te liberan de tener que aprender de pronto a manejar un tema de montura, te liberan tener que estar empezando, digamos, a molestar o a tener que meterte con oculares y tercero te dan mucha portabilidad. Entonces si tenemos unos, por ejemplo, unos 12 por 50, unos 15 por 70, te los puedes llevar tranquilamente en una maleta, en una mochila para una salida de camping y con los binoculares, lo que son, por ejemplo, cúmulos, se ven espectaculares. La luna se ve muy bien. Y aparte de eso, puedes hacer observación terrestre. Entonces, digamos que sí es una muy buena opción empezar con binoculares. Ahora, si quieres llegar un poquitico más allá como planetas, entonces ya estos no te sirven. Entonces, siempre hay que partir de qué quiero, de mi expectativa. Si yo quiero ver planetas, no te va a servir un binocular, a menos de que sea un binocular gigante, tipo 20 por 80 o 25 por 100, que ya te permite ver, digamos, un Júpiter con sus 4 lunas galileanas y los anillos de Saturno se pueden ver y puedes ver a Venus tranquilamente. Marte ya se vería solo como un puntico rojo, no se vería mayor cosa, pero ya te puedes meter, digamos, en el campo planetario. Entonces depende de lo que quieras comenzar, pero por la relación costo-beneficio, unos binoculares es una muy buena alternativa. La semana pasada dimos una charla de astronomía con binoculares que la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ok, continuamos con las preguntas, que siempre son bastantes. Pregunta por acá una persona, ¿qué telescopio recomiendas para iniciar? Ah, no, esa ya está. Michelle pregunta, para enfocar, ¿recomiendas que deba tener las coordenadas de lo que quiero ver? Tengo un Celestron 130 y aún no logro ver nada. Bueno, aquí está Michelle sufriendo del tema de pronto de un poquito del desconocimiento del cielo. ¿Qué pasa con los telescopios? Que como los telescopios ya traen aumento, entonces el área a la que le están apuntando en el cielo se disminuye drásticamente. Entonces, si tú ves, por ejemplo, una estrella con tus ojos, pero le pones un telescopio cerquita, no sabes ni dónde estás parada. Entonces, las recomendaciones primero son, ayúdate de un software tipo planetario, ya sea Stellarium o inclusive, por ejemplo, un Google Sky Maps, un Sky Eye. Hay varios en donde tú pones el celular y él te muestra que estás observando. Primera recomendación. Segunda, para que logres enfocar el objeto de primerazo, utiliza un ocular grande, es decir, de más milímetros. Mientras más milímetros, menos aumentos. Entonces utiliza un 32 milímetros, por ejemplo, para que no te llegue con tanto aumento y puedas localizar el objeto. Y tercera recomendación, cómprate un láser astronómico y utilízalo para que tú sepas, porque el calibrador, el buscador del telescopio 130, el Celestron, no es muy bueno. Te lo digo yo que he tenido ese equipo. Pero, ¿qué puedes hacer? Una súper buena práctica. Tú te consigues un láser y simplemente le pones el ocular, prendes el láser y lo pones sobre el ocular, ¿ya? Para que la luz te rebote en los espejos y te salga y te muestre dónde está mirando el telescopio en ese momento y así lo puedas mover. Eso es una muy buena manera, sin hacer nada, de poder saber a dónde está mirando tu telescopio. Recuerda, le pones un ocular, pones el láser prendido ahí, lo mueves hasta que tú veas que sale el rayo y ya mira dónde te da el rayo. Donde te da el rayo está tu equipo y de esa manera lo puedes manipular. O le puedes agregar algún aditamento especial, ya sea que lo construyas o algo, donde le puedas fijar el láser al telescopio en alguna parte y simplemente antes de iniciar la jornada de observación, mires por decir alguna casita o un edificio y hagas que el láser también mire a esa misma parte. Así cuando prendas el láser y muevas el telescopio, ya vas a saber dónde estás mirando. El tema del láser es muy buena herramienta y te saca de muchos apuros y te da mucha agilidad a la hora de observar.
Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a Joel Beltrán, que nos está escuchando a esta hora desde Mexicali, en Baja California, México. Y continuando con las preguntas, Pita Ibarra pregunta, o más bien tiene una duda. Ella desea comprar un telescopio para espacio profundo y al mismo tiempo para planetas. ¿Cuál sería un buen telescopio recomendado para estas dos funciones? Bueno, creo que definitivamente los telescopios que vengan por relaciones focales de f5. En este caso, los 130-650 son polivalentes completamente. Ya depende de tu presupuesto, si compras uno con montura manual sin motor, con montura manual con el motor o con montura simultánea computarizada. Depende ya de tu presupuesto porque varía. Sin embargo, búscate un equipo que tenga F5 y que tenga, digamos, una apertura buena, porque tampoco es que vayas a escoger un F5, pero que tenga 60 milímetros, porque no te sirve. Pero sí busca por los lados de 130-650 si quieres un buen polivalente. Te dará muy buenos aumentos para ver planetas, te dará muy buena luminosidad y para ver espacio profundo, al ser F5 y al tener una apertura grande que permite que haya más entrada de luz al tubo. Entonces ve buscando por ahí, 130-650. Bueno, no sé si Fabiana, nuestra compañera en Argentina, si hay más preguntas en el grupo. Bueno, acá hay una pregunta. John Ramírez López da saludos desde Costa Rica y nos dice, ¿puedes comentar las mejores opciones para astrofotografía? Claro que sí. Bueno, en el tema astrofotográfico, primordial, ojalá una montura ecuatorial motorizada. Si no tienes para llegar a una ecuatorial motorizada, entonces una azimutal motorizada con sistema GoTo de seguimiento. Es lo primero a tener en cuenta. Segundo, las relaciones focales menores a f5. Tercero, de f5 hacia abajo. Si quieres ya una calidad muy grande para tus fotos, prueba con, o ya mira, métete por el lado de los refractores apocromáticos. Estos son los equipos más utilizados para astrofotografía, o bueno, no más utilizados, pero son equipos que son de muy buena construcción, pero son muy costosos. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría mucho tener un refractor para astrofotografía y a mí me encantaría tener algo siquiera de 100 milímetros de apertura, pero entonces son muy costosos porque como lo que vimos ahora, los refractores a mayor apertura necesitan de más calidad, entonces se vuelven más costosos y más si es apocromático. ¿Qué es apocromático? Que tienen lentes internos para garantizar que todos los rayos de las diferentes longitudes de onda de la luz confieran en el mismo punto y así lograr imágenes finitas. Entonces, si no tienes para un refractor apocromático de tanta, digamos, de tanta apertura, a mí me gustan desde 80 en adelante, 120 siendo como lo que desearía algún día yo, entonces ya prueba con reflectores. Una buena opción para astrofotografía, por ejemplo, puede ser un Celestron AVX6, está, digamos, en el rango económico, el grupo Kepler lo utiliza, nosotros tenemos un Celestron AVX de 6 pulgadas y nos da un rendimiento muy bueno y se sacan unas fotos preciosas con ese equipo. El dueño del equipo es Johan Gómez y pueden ver en la página unas fotos espectaculares tomadas con ese equipo, que digamos en su relación costo-beneficio es muy buena, porque es una montura que viene con seguimiento, que es ecuatorial, es un tubo F5 de 6 pulgadas y aparte de la montura tiene puertos para ser guiado o autoguiado por software, asistido por software, lo que hace que sea más preciso aún y que nos aguante exposiciones más largas en únicas tomas, en una sola toma. Exposiciones de 1 o 2 minutos hasta 3 minutos en una toma es demasiado. Y se logra con esos equipos. Entonces empieza por ahí. La montura, recuerda, ojalá ecuatorial, en la medida de lo posible, computarizada. Y tubos con relación focal de F5 hacia abajo. Ya como sabes sacar la relación focal con la charla que tuvimos, entonces tú mismo puedes hacer tus cálculos y mirar. Pero una recomendación puntual puede ser el Celestron AVX6. Lo recomiendo porque es por experiencia propia, no puedo recomendar lo que no he utilizado. Entonces, ese Celestron AVX da muy buen rendimiento. Bien, chicos, esta sería la Bueno, última tenemos pregunta. también... Perdón, Brandon. ok. Dale, esta es la última en No, Cosmos. adelante. ¿Listo? Adelante. Bueno, Gerardo López Ortiz pregunta, ¿algún lugar confiable para comprar un telescopio en México? Bueno,
Pues esa pregunta desafortunadamente no te la puedo resolver porque yo soy de Colombia y vivo en Colombia. Entonces no sabría de pronto qué lugar recomendarte. Sería Yo, que nos... yo le puedo recomendar. Sí, ya voy para allá, exacto. Eso te iba a decir. Sería o que miraras con los muchachos del grupo que sean mexicanos y te puedan ayudar con la recomendación, o Brandon, que frecuenta mucho Tierras Manitas, nos pueda comentar al respecto. Bueno, hay una tienda en México que ya tiene varias décadas trabajando en el ambiente pues, de vender telescopios y accesorios de astronomía, además de talleres, es la tienda Cosmos, ¿sí? Entonces, esta persona que está preguntando nos puede hablar por mensaje o Fabiana me transmite su mensaje de la persona para ayudarle el enlace y el correo de la tienda Cosmos en México. Creo que están ubicados en Monterrey, pero hacen envíos a toda la República y como les digo, tiene ya unas 4 o 5 décadas en el mercado, así que son de mucha confianza y manejan precios muy buenos, la verdad. Perfecto. Fabiana, cerramos entonces las preguntas de Cosmos, Fabiana. Bueno, perdón. Una última pregunta. Ok, perfecto. Edgardo Fita, de nuevo nos pregunta. Tengo un Skywatcher 200 con montura EQ5. ¿Sirve para motorizar? Bueno, no tengo muy claro ese telescopio en el momento, pero entonces vamos a buscarlo acá en un segundito y te doy la respuesta. Es Skywatcher con montura de Q5. Sí. A ver, miremos. Ok, listo. Esta montura sí se puede motorizar. Desde que sean monturas ecuatoriales se pueden motorizar. Dependiendo la marca, venden el motor de paso fino para yo poder, digamos, motorizar la montura. Entonces sí se puede. ¿En qué consiste, digamos, la modificación? Es un motorcito de revoluciones muy finas que simplemente mediante un acoplecito por tornillo se le acopla, valga la redundancia, a donde se mete la perillita. Entonces simplemente al iniciar el motor, él va a hacer el mismo movimiento que nuestra mano, pero lo va a hacer a una velocidad muy lenta para que sea apenas perceptible y no genere ni vibraciones ni se nos vaya mucho. Normalmente estos motores vienen con varias velocidades. Hay algunos cambios sideral o unas más rapiditas porque digamos el sol y pues la luna, por ejemplo, tiene una velocidad un poquito diferente, pero sí se podría motorizar. La EQ5 sí se podría motorizar. Es un 200 EQ5, aquí lo estoy viendo, sí se podría hacer. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto? Listo, acá la estoy viendo, perfecto. ¿Hasta qué punto yo quiero motorizar una EQ5 o de pronto quiero algo más profesional? Ya depende de lo que, depende primero de lo que quieras hacer o de tu presupuesto, porque podrías dar de pronto, ese tubo te sirve, podrías dar un salto a una montura un poquito más avanzada, como una ABX. Tienes que tener en cuenta algo y es que es un tubo pesado. Entonces tenés que buscar una montura donde la carga te soporte por más kilos o libras el peso de tu tubo. Tienes que tener en cuenta que le vas a agregar una ZW o le vas a agregar una cámara reflex que traen peso. Aparte de eso, le vas a agregar muy posiblemente un buscador, le puedes agregar más cosas. Entonces tienes que tener muy claro más o menos cuánto peso quieres que te acarree y sobre eso buscar. Porque de pronto te pasa que compras una montura que no te soporte el peso y entonces te compras una montura computarizada que ya es costosa y como tu tubo es un tubo grande, de buen peso, la montura no se capaz con tu tubo, entonces perdiste la inversión. Entonces debes tener eso en cuenta. Pero por ahora motorizarlo es posible. Bien, chicos, excelente. En Cosmos se terminaron las preguntas. Listo, a los amigos de Cosmos, muchas gracias por estar en la charla y bueno, quedamos de todas maneras pendientes por si tienen algunas más preguntas, nos las pueden ir haciendo a través de la página o en los chats internos que las iremos respondiendo. Muy bien. Las dos últimas preguntas, como ya por tiempo, para ir terminando. Y las otras preguntas las vamos a ir respondiendo en el chat, ¿sí? Las personas que están haciendo preguntas, que algunas de esas preguntas que se están haciendo en los últimos minutos ya se habían respondido. O sea, son temas que ya Edison había mencionado en la conferencia. Entonces, las personas que por tema de trabajo o estudio llegaron tarde, también les sugerimos que vean la transmisión en diferido
en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Grupo Kepler Medellín. Así aparecemos en YouTube. Nos pueden seguir, se pueden inscribir, suscribir para que les lleguen notificaciones. Hoy mismo subimos este video, entonces véanlo completito, que seguro ahí se van a responder muchas de estas dudas. Una de las preguntas que hacen aquí la hace Freddy Orlando Espinosa. ¿Cómo hacerle mantenimiento al espejo de un telescopio? Bueno, Freddy, pues primero que todo lo tienes que bajar. Es primordial que lo bajes. Lo segundo es hacerle limpieza con una solución no abrasiva. Normalmente se utilizan, hay algunos líquidos especiales que puedes conseguir, pero también se puede hacer con una solución de agua y jabón, o algo con alcohol, no mucho alcohol. La idea es que tú hagas una limpieza con una microfibra y lo hagas de manera circular, arrancando desde el centro del telescopio hacia los exteriores perdón, desde el centro del espejo hasta el exterior del espejo. Eso en primer lugar. Después de que lo tengas bien limpiecito y bien seco, pues te toca volverlo, digamos, a ensamblar y te toca colimarlo, ¿ya? Con el secundario. Básicamente ese sería el mantenimiento a realizar. Limpieza para curarlo, pues, de hongos y suciedad, y volverlo a colimar para que las imágenes te den la nitidez necesaria. Bueno, y ya para despedir entonces, tenemos aquí un comentario de uno de nuestros seguidores, Carlos Andrés Melo. Dice que él tiene un Astromaster 70 milímetros de diámetro de entrada de luz y que él ha observado muy bien el cúmulo de Hércules y también puede observar perfectamente M6 y M7. Entonces es como un comentario que él hace que sirve también para las personas que ya tienen equipos, pues si con 70 milímetros de entrada de luz, de apertura, se pueden observar estos cúmulos, los que tengan un 114, un 130, pues ya se imaginarán que se puede ver, o un 90 también. Las preguntas que están acá, muchas de las que estoy viendo, son temas que ya se habían hecho, se habían tocado en el comienzo de la charla. Entonces, repito, por favor, pues para optimizar el tiempo, vean por favor la charla completa en nuestro canal de YouTube y también en el muro de nuestra fanpage, ¿sí? Y si les interesó esta charla y quieren compartirla con personas que creen que les va a servir esta información, pues por favor compartan o etiqueten a esas personas, síganos, suscríbanse. Y bueno, las preguntas también las vamos a responder por chat. Saludos a Luis Pérez, que se encuentra también en Tijuana, México, que se vio toda la charla. Un abrazo, amigo. Para Daniela, que está muy agradecida también. Para Katzen Agata, un abrazo. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, para todas las personas que estuvieron presentes en esta conferencia, pues muchas gracias. Empezamos 10 minutitos tarde, ofrecemos disculpas por este retraso, vamos a mejorar, siempre tratamos de mejorar. Edison, pues eso es todo de mi parte. Las preguntas, como digo, muchas de las que han hecho últimamente ya son temas que se tocaron en el comienzo de la conferencia. Listo, un comentario final sobre el amigo que nos dice de la observación con el 70. Claro, o sea, igual se puede. Estamos hablando es que si tienes la relación focal adecuada, lo vas a ver mejor. Muy posiblemente el cúmulo de Hércules que ve nuestro amigo con un 70, si lo ves con un F5, lo vas a ver muchísimo mejor. Que no sea un impedimento para probar hasta dónde el equipo puede llegar. Ahora, otra cosa, también depende mucho del cielo. Si vas a un cielo completamente oscuro, sin contaminación y tiene una buena calidad de aire como el SIM, si tiene un buen SIM, por ejemplo, se puede llegar a observar. Entonces, atrévanse a mirar con sus equipos a dónde pueden llegar. Como les digo, muy posiblemente esta persona que ve el cúmulo con un 70Z lo logra identificar, pero si de pronto se va y lo mira a través de un F5 130, se va a dar cuenta de que la diferencia es bastante. Entonces, claro, de poderse se puede porque uno sabe que está ahí, pero hay otros, digamos, elementos que son mucho más tenues que ya por la configuración y la relación focal del equipo no se podrían. Entonces simplemente es eso, o sea, es buscar, si yo quiero hacer la astrofotografía, pues tengo que buscar un telescopio que me cumpla para que me deje ver la mayoría de objetos y no solo, digamos, los más luminosos.
Obviamente podemos ver Andrómeda, por ejemplo, a través de un telescopio más F7, F8, también se puede ver, pero es porque Andrómeda es un objeto muy grande, incluso Andrómeda es visible a simple vista. Entonces, pero si queremos ver un objeto muy tenue como la nebulosa Dumbbell, entonces ya necesita de algo adicional, necesita de un telescopio más luminoso porque es algo muy tenue. Bueno, yo creo que eh, no tengo, pues creo que ha sido todo por hoy. De verdad, muy contento por la asistencia de todos ustedes. Ustedes saben que esta charla es para compartir con ustedes esta pasión que se llama astronomía, astrofotografía. Y bueno, la idea es que ya ustedes sepan a la hora de comprar un telescopio cuáles son los factores en qué tener en cuenta, si ese tubo me va a servir para lo que quiero. Tengan, muchachos, siempre la recomendación es muy clarito, tienen que tener qué quiero yo. Y una vez que yo tenga eso decidido, me voy y busco las diferentes y las muchas opciones que pueden haber. Pero cuando yo tengo eso claro y ya tengo claro los 3, 4 parámetros que debemos tener en cuenta, distancia focal, apertura y relación focal, creo que ya con eso es, es muy, digamos, seguro que van a hacer una buena compra. De mi parte no es más. Invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Todas las charlas que el Grupo Kepler va a dar en este tema de pandemias que las estamos dando desde casa van a estar cargadas a nuestro canal. Yo en este momento termino y pongo a cargar esta de una vez para los que quieran repetir o por temas de trabajo lleguen luego. Ya cuando podamos salir, digámoslo así, pues seguiremos transmitiendo, pero ya directamente desde Planetario, ya no será con la misma frecuencia. Pero bueno, ha sido un placer para mí estar con todos ustedes. Muchas gracias por estar pendientes del grupo. Esperamos nos compartan el material que hagan. Si hacen fotografías, compártanlas con nuestro grupo y con los amigos de nuestro grupo. Creemos una comunidad de astroaficionados donde nos podamos compartir recetas, donde nos podamos compartir configuraciones, consejos y demás. Y bueno, no siendo más, saludos desde Colombia, un abrazo a todos y que tengan un buen fin de semana, muchachos.